¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches con todos. Ya vamos a empezar nuestro Basic Review. El día de hoy, Yadira Gómez va a ser la encargada de darnos el Basic Review sobre insuficiencia cardíaca. Y sin más que decir, le doy la palabra a Yadira para que pueda dar inicio a su presentación. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad tengo el agrado de tener a cargo el base review de insuficiencia cardíaca. Bien, sin más preámbulo, daré inicio. Será súper breve, ya que mañana es examen y pues tienen que continuar repasando. Bueno, me gustaría empezar eh, haciendo un pequeño recordaris en cuanto a la fisiología y también un poco de la anatomía. Pues recordemos que el corazón va a estar situado en el mediastino medio, con su ápice dirigido hacia adelante, izquierda y abajo, y a ambos lados pues vamos a encontrar las pleuras y los cilios pulmonares, ¿no? Y posterior al corazón vamos a encontrar ciertas estructuras como por ejemplo el esófago y la aorta descendente, ¿no? Ahora, también algo que tienen que recordar es que el corazón va a estar formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos que van a estar conectados a través de las válvulas auriculoventriculares, la mitral por el lado izquierdo y la tricúspide por el lado derecho, ¿no? Entonces, estas cavidades derechas se van a situar en un plano anterior a las izquierdas, y en el caso, por ejemplo, de la aurícula derecha, estas van a desembocar en las 2 venas cavas y el seno coronario, ¿no? Y en la izquierda, por su lado, van a drenar las 4 venas pulmonares. Entonces, esos ventrículos se van a conectar con la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? La aorta por el lado izquierdo y la arteria pulmonar por el lado derecho. Entonces las orejuelas también van a estar presentes y van a ser la prolongación de las aurículas, y es donde se suelen localizar pues los trombos auriculares, ¿no? Entonces, no se olviden que sístole pues es la fase de contracción, la diástole de llenado, y hay otros conceptos que también tienen que recordar, como por ejemplo el volumen sistólico, eh, que es la eyección o el volumen de stroke, el gasto cardíaco, no se olviden que es volumen de stroke por la frecuencia cardíaca, la precarga, que es el volumen de sangre que va a llegar al corazón o el volumen de llenado, la poscarga, que va a ser la resistencia o la presión en la aorta, de la contracción ventricular que debe superar. ¿Para qué? Para que pueda llegar a abrir, ¿no?, la válvula y expulsar la sangre finalmente. Y finalmente el volumen telediastólico, que es el volumen que llega al final del corazón, el volumen al final de la diástole, el llenado ventricular, ¿no? Entonces ya les iba hablando, y pues eso funciona en la fracción de eyección. Hay ciertos valores que también tienen que tener presente, como el volumen telesistólico, que es de aproximadamente 40-50 mililitros, el volumen sistólico 70 mililitros, el telediastólico de 120 mililitros, y la fracción de eyección, stroke y telediastólico de un 50 a un 60%. Bien, dicho ello, hay que tener en cuenta que el gasto cardíaco, como vemos, se va a estar afectando, y va a ser importante recordar, pues, que esto va a depender básicamente del volumen de stroke. Entonces, el volumen de stroke, si se multiplica por la frecuencia cardíaca, lo que me va a dar como resultado es el gasto cardíaco. Entonces, yo les iba comentando que el volumen de stroke es aproximadamente 70 mililitros, es decir, en cada eyección se va a eyectar esta cantidad de sangre por una frecuencia cardíaca también aproximadamente de 70 por minuto. Entonces vamos a tener como un resultado de 4.900 o 5.000 litros por minuto, ¿no? Ahora, el gasto cardíaco, por su lado, es el producto del volumen de stroke o sistólica y la frecuencia cardíaca. Y eso también es aproximado de 5 litros por minuto, ¿no? El volumen de stroke va a depender del volumen de llenado de la sangre que va a llegar al corazón.
Esto por la ley de Franz Starling, que ya más adelante les iré detallando, que va a favorecer la mayor fuerza de contracción del mismo, que puede estar reducido en un paciente, por ejemplo, con infarto de miocardio, ¿no? Y puede llegar finalmente a un shock cardiogénico, que podríamos decir entre comillas, que puede llegar a ser mortal. Por otro lado, tenemos otra variable, la precarga, el volumen que les iba comentando también, que es el volumen de sangre que va a llegar al corazón, la oferta que le va a llegar, llamada también volumen de llenado, es decir, si llega un mayor volumen, la fuerza de contracción y el volumen de eyección, por ende, va a ser mayor. Luego tengo mi otra variable, que es la contractibilidad, que va a tener a la sarcómera miocárdica, ¿no? Esta va a ser una debilidad funcional que puede estar disminuido, claro está, en pacientes con problemas cardíacos, ¿no? Luego tengo mi otra variable, que es la postcarga, propiamente se va a oponer a la eyección o al gasto cardíaco, es decir, si hay una mayor resistencia periférica, esto se vuelve inversamente proporcional al gasto cardíaco, ¿no? Y si, por ejemplo, hay un infarto de miocardio extenso, va a afectar qué variables, la contractibilidad, el volumen de stroke y el gasto cardíaco, ¿no? Ahora, como les iba comentando, hay una ley que también deben de recordar y fijar, que es la ley de Franz-Starling. La ley de Franz-Starling va a depender de dos factores, que son el volumen telediastólico y el volumen de stroke. Por el lado del volumen telediastólico, el volumen de la sangre que va a llegar al corazón al final de la diástole, del llenado ventricular propiamente, ¿no? De este volumen de llenado del corazón que se va a expresar pues en el volumen telediastólico, el llenado ventricular que va a ser el volumen de eyección o de stroke, ¿no? El volumen de stroke propiamente dicho son directamente proporcionales. A mayor llenado ventricular, mayor va a ser la fuerza con la que se contrae el corazón. ¿Por qué? Porque la sarcómera se distiende y se contrae con más fuerza, ¿no? Y esta puede estar promovida por la actividad simpática en la que normalmente la vemos en el ejercicio, en la que por el inotroprismo positivo aumentará más el volumen de stroke como resultado, ¿no? Entonces, si el corazón se llena más de sangre por más oferta, se va a contraer con mayor fuerza por las fibras miocárdicas. No se olviden de ello. Y si el corazón le ha llegado a más sangre, se supone que se contrajo con más fuerza. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la elongación de las sarcómeras miocárdicas, ¿no? Lo que va a hacer es conducir una mayor fuerza, por lo tanto. Ahora, veamos en este gráfico, en color marrón, se ve una curva normal, ¿no? En reposo, donde el llenado ventricular a nivel horizontal y el rendimiento ventricular, que es el volumen de eyección. Ahora, por el lado del lado verde, en el ejercicio, ¿qué pasa? Va a pasar que esto se va a optimizar, o sea, se va a incrementar el gasto cardíaco que puede aumentar hasta 3 veces. Y en el caso del ejercicio, incrementa el volumen de stroke o el rendimiento ventricular, ¿no? En esos pacientes o en estos se va a tener problemas con esta ley por la disfunción ventricular, las sarcómeras, y se va a llegar a reemplazar por tejido fibroso y se va a perder el rendimiento. Por más aporte que se le brinde, ya no se va a lograr, ¿no? Dicho resultado. Y justo el enfoque que estamos haciendo en insuficiencia cardíaca en estos pacientes, esta capacidad compensatoria optimizada de Franz Starling se pierde, ¿no? A pesar de que se incremente este aporte de sangre de corazón, ya no va a haber un buen rendimiento ventricular. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un miocardio va a ser un miocardio insuficiente y esto se va a agravar en el tiempo hasta que el paciente pues requiera un trasplante, ¿no? Entonces por aquí se pueden ir agregando también un cuadro clínico. Por ejemplo, un síntoma cardinal es la disnea de estos pacientes. Y luego puede ser también el edema pulmonar, que podría extenderse como la expresión máxima del problema de la congestión pulmonar del paciente. Entonces, si hay disfunción ventricular en las sarcómeras
por el tejido fibroso, por más que se le aporte este volumen, ya no se va a lograr esta eyección, ¿no? Entonces, esa sobrecarga más bien va a generar problemas congestivos. En cuanto a sus causas o factores precipitantes que me van a llevar a una falla cardíaca, recordemos las cardiopatías isquémicas. Todo paciente con enfermedad coronaria crónica o aguda incluso puede hacer falla cardíaca, ¿no? Las valvulopatías, por ejemplo, la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, las miopatías, la hipertensión arterial, las arritmias y las fallas circulatorias menos frecuente, como por ejemplo la sepsis, la tiroxicosis, la anemia, los cortocircuitos, el taponamiento, el embolismo pulmonar. ¿Ya? Ya esto se puede tener el diagnóstico de falla cardíaca crónica y también se puede llegar a descompensar el paciente si no se llega a tratar o a manejar adecuadamente dichos volúmenes, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación. La clasificación según temporalidad puede ser una falla cardíaca aguda o una falla cardíaca crónica, ¿no? Dentro de esta falla cardíaca aguda tenemos el infarto de miocardio. Si hay un compromiso mayor al 40%, ya pues estaríamos hablando de un shock cardiogénico, falla cardíaca derecha. Y en el marco de la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca crónica hay manifestaciones clínicas como por ejemplo el edema, la octornia. Y en la parte sistólica habría un gran compromiso, reducción de la fracción de eyección. En la parte diastólica sería menor, podría estar entre comillas preservada o también podría llegar a ser ambas, ¿no? Bien, en cuanto a su llenado ventricular y la función sistólica en diversas enfermedades para ir correlacionando y también comparando. Por ejemplo, en esta tabla se compara el índice cardíaco, el gasto cardíaco medido por metro cuadrado por superficie corporal. ¿Con qué propósito? De comparar la presión capilar en cuña pulmonar, incremento de las presiones capilares que va a estar muy relacionado. Entonces, cuando se incrementa la presión capilar y se alcanza cierto nivel, evidentemente en el paciente, ¿qué va a haber? Va a haber una congestión pulmonar. Entonces, al yo tener presente esta congestión pulmonar, pues vamos a estar dentro de este rango, ¿no? Vamos a tener el edema pulmonar, porque el paciente está congestionado. Si está reducido el índice cardíaco y al mismo tiempo está congestionado, ya me estaría indicando, pues, o llevando a un shock cardiogénico. Si la presión está incrementada, ya no estaría en una falla cardíaca, podría estar deshidratado, por ejemplo, por un shock hipovolémico, ¿no? No habría congestión pulmonar, por eso la presión capilar pulmonar estaría en ese rango reducido, ¿no? Y como hay poco volumen que va a llegar al ventrículo, el gasto cardíaco estaría reducido. Ahora también podríamos tener el gasto cardíaco aumentado como consecuencia de la resistencia vascular periférica que estaría disminuida y también me estaría provocando pues una congestión pulmonar, ¿no? Ahora, en cuanto a hallazgos clínicos, podríamos encontrar un sonido crepitante que me estaría indicando efectivamente dicha congestión en el alveolo a causa de qué, del exudado, ¿no? Entonces podríamos tener un shock hipovolémico y un shock séptico. Por el lado del shock hipovolémico, eso se podría diferenciar. Por el lado del shock séptico, si no encuentro incremento de la presión capilar, normalmente esta va a referir a otras condiciones, como por ejemplo dicha depresión del volumen, ¿no? Entonces, tanto el shock hipovolémico o el shock séptico se pueden llegar a diferenciar con el gasto cardíaco o el índice cardíaco, ¿no? Que se llegaría a medir por metros cuadrados o superficie corporal, ¿no? Entonces, paralelamente yo puedo contrastar y darme cuenta, ¿no? Si tengo un gasto cardíaco reducido,
estaría hablando de un shock hipovolémico. Si tengo un gasto no reducido, me podría más asociarlo con shock séptico, ¿no? Entonces, como sabemos, la presión en esos capilares pulmonares se va a estar incrementando hasta que llegue a incrementar aproximadamente a 18 milímetros de mercurio, donde habrá congestión pulmonar y su expresión máxima se va a llevar, pues, o va a ser la manifestación clínica, que sería un edema. El hallazgo clínico común en estos casos sería el crepitante, cuando al realizar el examen físico, ¿no? Al auscultar un estertor patológico a la inspiración, se escucharía como frotar el cabello, ¿no? Entre los dedos, y esto pues más o menos asociándolo a un crépito. Indicaría que habría efectivamente líquido, ¿a nivel de dónde? A nivel de los alvéolos, ¿no? Como consecuencia de este trasudado, como consecuencia de la congestión de los capilares. Ya, ahora propiamente hablando de la insuficiencia cardíaca, veamos la definición de esta: alteración funcional o estructural del corazón, que lo que hace es incrementar el riesgo de desarrollar manifestaciones de un gasto cardíaco bajo o una congestión pulmonar sistémica, ¿no? Ahora, recuerden y no se olviden el enfoque de la etiología de la insuficiencia cardíaca, que puede estar asociada a una cardiopatía isquémica, a una hipertensión arterial, a valvulopatías, a miocardiopatías, enfermedad pericárdica o cardiopatías congénitas, ¿no? Ahora estas las podemos clasificar en estadios o clases. Y recuerden siempre que insuficiencia cardíaca no es lo mismo a una disfunción ventricular, ¿no? En cuanto a su clasificación, podemos encontrar, según el FEBI, el ciclo cardíaco, según la cronicidad o también finalmente por el lado cardíaco. Por el FEBI vamos a encontrar clasificada en tres, ya sea conservada, mayor a 50%, a un rango medio de 40 a 49%, reducida, menor a un 40%, ¿no? Y la reducida lo podríamos ver a través de un ecocardiograma Doppler, ¿no? El ciclo cardíaco, asociándolo, se clasificaría en sistólica, diastólica, también teniendo en cuenta el FEBI: sistólica, un FEBI menor al 40% y diastólica mayor a un 50%. De acuerdo a la cronicidad, una insuficiencia cardíaca aguda, una insuficiencia cardíaca crónica, por el lado acá, cardíaco, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, y ya más adelante también les detallaré más, pero insuficiencia cardíaca derecha siempre recuerden como congestión sistémica, insuficiencia cardíaca izquierda, congestión pulmonar. Dentro de insuficiencia cardíaca también hay mecanismos compensatorios. Mecanismos compensatorios tales como a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Dentro del corto plazo vamos a tener la ley de Frank-Starling, que ya les hablé a un principio, el sistema nervioso simpático. Dentro del mediano plazo, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. En largo plazo, una remodelación miocárdica que puede ser concéntrica o excéntrica. Bien, dentro de la ley de Frank-Starling, para ya no redundar tanto, recuerden la mayor precarga, mayor función de contracción, en un rango de minutos a hora, y normalmente va a servir esta ley para equilibrar el gasto de los dos ventrículos, ¿no? En cuanto al simpático, recordemos al beta 1, al alfa 1 y al alfa 2. En el marco del beta 1, esto va a estimular la liberación de renina, y también vamos a tener un inotropismo positivo. Dentro del alfa 1, una vasoconstricción, una resistencia vascular periférica, y alfa 1 y alfa 2, una venuloconstricción. Entonces, a mayor retorno venoso, mayor precarga y por lo tanto un mayor gasto cardíaco, ¿no? A mediano plazo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el precursor que pues recordemos es el angiotensinógeno del hígado, se va a transformar en el riñón por la renina en angiotensina 1, luego por la enzima convertidora
vamos a tener la angiotensina 2 para que luego finalmente pues llegue a producir la aldosterona, ¿no? Tanto angiotensina como aldosterona lo que hacen es retener el sodio, a diferencia de la aldosterona que me retiene sodio y agua, y entonces al tener al paciente en bajo gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Se va a censar con una menor circulación efectiva por el riñón a nivel de la mácula densa, ¿no? Y esta se va a dar la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, favoreciendo la liberación de la renina, ¿no? Esto va a explicar dicho mecanismo compensatorio. Luego, a largo plazo, pues tenemos la remodelación miocárdica, donde el corazón cambia de forma por diferentes factores. Por ejemplo, factores tales como los neurohumorales, los genéticos o por otros mecanismos, ¿no? Bien, pueden estudiarse por dos tipos, a largo plazo esta hipertrofia miocárdica, ya sea por una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen, una sobrecarga de presión, un estrés parietal sistólico, o una sobrecarga de volumen, un estrés parietal diastólico. Ambos me van a conllevar a transductores mecánicos, a señales intra y extracelulares y finalmente a un remodelado ventricular, ¿no? Aquí pueden ver los gráficos, cómo se vería una hipertrofia concéntrica y por aquí cómo se vería una hipertrofia excéntrica, ¿no? Bien, debemos de recordar algo importante también en el marco de esto, que es la place, cuando, por ejemplo, se insufla el globo que incrementa el volumen, la tensión de la pared de ese globo va incrementando, incremento del radio de la presión, la tensión es directamente proporcional a la presión y al radio teniendo esas dos variables, pero va a ser inversamente proporcional al grosor, ¿no? A nivel cardíaco va a llegar a ser lo mismo. Entonces, cuando, por ejemplo, el paciente va a tener la sobrecarga por incremento de volumen, por la valvulopatía, tiene esas dos noxas, ¿no? El incremento de la presión o del radio y la pared del ventrículo y reducir el grosor de la pared se incrementa, el estrés de las paredes se normalizan como mecanismo compensatorio, hipertrofia. ¿Con qué finalidad? Para reducir este incremento que se está teniendo, ¿no? Del volumen o de la presión. Entonces, llega a ese punto donde engrosar va a ser más difícil, que va a llegar que va a ser más difícil poderse insuflar. Entonces, esta hipertrofia reducía el estrés de las paredes en tanto en estas fases de sístole y diástole, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene su misma enfermedad causal, como es la hipertensión, por ejemplo, mal controlada, a pesar de la hipertrofia cardíaca, va a tener un estrés de las paredes histodiastólicas, ¿no? Por otro lado, otro ejemplo, si la valvulopatías no se llegan a corregir, va a continuar la enfermedad a pesar que se ha producido una hipertrofia y va a incrementar pues la presión y ya no habría forma de cómo compensarlo, ¿no? Entonces, no se olviden mecanismos compensatorios, mecanismos de Fran-Starling, hipertrofia y remodelación miocárdicas, reflejos simpáticos, mecanismos de renina, angiotensina, aldosterona. Recuerden que esos son los mecanismos, pero son por tiempos, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, de ese datito no se olvide. Y ya finalmente un poquito hablando de clínica, cuáles son las manifestaciones que vamos a encontrar en estos pacientes, hablando desde una clasificación, si es izquierda o derecha. En la izquierda, la congestión pulmonar, disnea, autonomía, disnea paroxística nocturna, crepitantes, o ingurgitación yugular, edema, miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia. Y en el caso de, comparando ya paralelamente la insuficiencia cardíaca derecha versus la izquierda, la insuficiencia cardíaca derecha va a ser la congestión de los tejidos periféricos, a diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, que va a ser la reducción del gasto cardíaco, o vamos a tener la precisión de la congestión pulmonar. Entonces, en el derecho, esta congestión de esos tejidos periféricos me va a llevar a un edema y ascitis en el declive.
puede haber también la presencia de una congestión hepática y estos pues efectivamente son signos que van a estar relacionados con disfunción hepática, la congestión del tubo digestivo, como por ejemplo la anorexia, molestias gastrointestinales, pérdida de peso. Y por el otro lado, por el lado izquierdo, la reducción del gasto cardíaco, perdón, la intolerancia a la actividad física y signos de perfusión tisular disminuida. Y dentro ya de la congestión pulmonar, el intercambio de gases alterado, por ejemplo, se puede manifestar a través de cianosis y signos de hipoxia. Y dentro del edema pulmonar, la ortognia, tos con esputo espumoso y o también disnea nocturna paroxística, ¿no? Entonces, de manera breve, ¿cómo lo puedo diagnosticar? A través de ciertos criterios, como los criterios de Framingham, pero ahorita no es necesario porque son en fisiopatología, entonces dentro de aquí hay criterios mayores, criterios menores, que ya más adelante los van a ir viendo. También lo pueden diagnosticar a través de exámenes auxiliares como el eco Doppler o como marcadores como el ProBNP. Entonces, no se olviden de esta clasificación, de cómo las pueden diferenciar eh, a través, por ejemplo, de la clasificación de sistólica, diastólica, cómo está mi FEBI. Por ejemplo, en la sistólica el FEBI es menor al 50% y en la diastólica, entre comillas, podríamos decir que está normal. Las causas que sí o sí deben de recordar a que me van a conllevar finalmente a esta insuficiencia, que pueden ser, por ejemplo, problemas como cardiopatía isquémica, insuficiencia aórtica, miocardiopatía dilatada o miocarditis, y cómo se va a manifestar este mecanismo compensatorio. Si por una hipertrofia les había comentado que hay una hipertrofia excéntrica o concéntrica, cómo se puede manifestar en la sistólica. Esta puede ser excéntrica y en la diastólica concéntrica y qué ruidos, ¿no? A la auscultación puedo encontrar. Entonces, eso sería todo y no sé si tuvieran alguna duda o pregunta que por ahí al ir repasando el tema, han ido notando esa dificultad, entonces para más o menos aclararles, o si todo estuviera muy claro, podrían escribir por el chat